buenas noches. González y González, el virus para el PP o el virus contra el PP o lo que demonios sea, no sé, pero una inconveniencia política de primer orden para el Partido Popular que, bueno, en su desarrollo y el motivo por el que hoy hablaremos de la operación Lezo, pues no es otro que el que se haya levantado el sumario de 19 de los tomos, el que se haya marchado el instructor Eloy Velasco, que ha ascendido, el que el próximo, en unos días tan solo, Cristina Cifuentes va a tener que asistir, comparecer, declarar, explicar en la comisión investigadora su participación en los famosos contratos de la Asamblea de Madrid y, bueno, el hecho no menor de que haya más de 50 investigados. Antes a esto se le llamaba imputados. Algunos de ellos están en la cárcel y llevan ya pues un mes, es el caso de Ignacio González. Así es que hay más de un motivo y desde luego todos ellos interesantes como para recapitular las piezas separadas, que es el último regalo que ha hecho Eloy Velasco antes de marcharse del juzgado. Ha dejado el patio organizado. A mí me viene de cine, porque así es como lo vamos a clasificar esta noche, por ser un poco sistemáticos, porque esto da pues para irnos por los cerros de Úbeda en el primer episodio, en el segundo y en el sexto también. Les presento a nuestros invitados esta noche, don Manuel Cerdán, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí contigo otra vez. Bueno, Alejandro Requeijo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado también. Tendría que haber dicho que usted escribe en OK Diario. Bueno, soy adjunto a la dirección de OK Diario. Muy bien, y que ahí es donde normalmente le leemos y a usted, pues diga usted su cargo y así yo no me equivoco. Bueno, pues soy redactor de investigación en el periódico El Español. Eso es. Y en concreto en la Operación Lezo estamos trabajando mano a mano mis compañeros Daniel Montero y Carlota Guindal. Muy bien. Don Juan Rubio, buenas noches también. Buenas noches. Usted está en la Asamblea de Madrid, representa a Ciudadanos y está empollado del caso Lezo como pocos. Bueno, no quedaba más remedio. No quedaba más remedio. Primero tratamos el tema del canal, como bien sabes, en la comisión de investigación, de endeudamiento. Luego se nos añadirá don Jesús Gómez, que es también diputado en la Asamblea de Madrid, representa al Partido Popular, ha tenido un papel muy protagonista en todo esto. Es el hombre que fue a ver 3 veces a Esperanza Aguirre a advertirle de la cuenta en Suiza de Ignacio González. Es el hombre que se fue a ver luego a 2 prebostes del Partido Popular, Calle Génova, para advertirles de, en fin, las cositas de Ignacio González y que luego pues se ha llevado un varapalo tremendo, pero como le gusta el fútbol todavía no ha llegado. Enseguida estará por aquí. Para abrir boca y a título informativo, ya saben que esto es la televisión y aquí sin las imágenes no somos nada. Así es que vamos a empezar con algunos de los totales, le llamamos nosotros, declarativos, le podíamos llamar en términos más judiciales, de doña Esperanza Aguirre, que es una de las víctimas políticas de este asunto. El primer declarativo de doña Esperanza Aguirre es de marzo del 2015. En él vende el paño de Ignacio González, que es un tío magnífico, que tiene un historial absolutamente intachable, bla, 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 bla. Lo vemos. Ha sido un magnífico presidente, porque tiene un historial absolutamente intachable y porque las insinuaciones que hablan de que recibió como regalo su piso en Estepona, pues él ha demostrado, como no ha demostrado ningún político, de dónde sacó el dinero, cómo lo compró, qué crédito tomó y todo lo demás. Por lo tanto, todo mi apoyo a Ignacio González. Todavía me acuerdo de un ropapolvo que me echó aquí en El Gato, en este mismo estudio, doña Esperanza, a propósito de que yo le decía que Delaware era un sitio lo más parecido a los peores paraísos fiscales europeos, y ella decía que no, que Delaware era tan decente como Madrid. Supongo que ya habrá cambiado de idea. El día que se supo lo de Ignacio González, Esperanza Aguirre lloraba. Lo vemos. Le pedí explicaciones y me las dio en privado de manera exhaustiva. Y ahora me siento engañada y traicionada. No vigilé más. Este auto y esta prisión no son una prueba definitiva contra él, pero sí demuestran que yo no vigilé todo lo que debía. Por eso dimito del cargo político que ostento, concejal del Ayuntamiento de Madrid y portavoz del Grupo Municipal Popular, un cargo en el que me colocaron los ciudadanos de Madrid con sus votos.
pero simplemente lo que quiero decir es que a lo largo de toda mi vida lo que he buscado es la mejor utilización del dinero del contribuyente, el servicio público, y jamás nadie me ha podido acusar de haber hecho alguna cuestión incorrecta. Y por tanto, para mí sería lo de Ignacio González muy lamentable. Bueno, volvamos al origen del problema. El juez se va y divide esto en una serie de piezas separadas, como se suele decir, en el argot judicial, de las cuales pues, nos van a servir pues, para seguir un guión argumental. Ahí lo tienen. Ahora tenemos una pieza que es el canal de Isabel II y sus actividades latinoamericanas, la adjudicación del golf en un terreno del canal de Isabel II, el famoso tren de Navalcarnero y las relaciones con OHL. Hay una pieza sobre financiación del PP que se me antoja importante, y luego están las operaciones de blanqueo y, por último, Mercasa, que es la pieza que tiene que ver con el hermano de Ignacio González. Si les parece bien, bueno, no nos parecerá bien o mal, este es el reparto que ha hecho el instructor, y hasta que el nuevo o la nueva decida cambiar esto, pues esto es lo que vale, ¿eh? Así es que empezamos por el capítulo 1, las actividades en América Latina del canal de Isabel II, que es seguramente la pieza que está más madura, más consolidada. Don Manuel, ¿en qué punto y hora se encuentra esa pieza? A ver. Pues mira, esa pieza, el aspecto político, la Asamblea de Madrid, ahora nos lo explicará el diputado de Ciudadanos, han presentado una ampliación de la querella, y también en América, en Colombia, hay una investigación, hay una gran expectación por parte de, no solamente de la parte política, sino en Barranquilla. Este escándalo ha provocado una, diríamos, excitación, porque este tema, como en España, ya escuchando hace un rato a Esperanza Aguirre, es que a Esperanza Aguirre la han engañado con la Gürtel, con la Púnica, con la Lezo, y en Colombia hay algo parecido como aquí. Han habido querellas, denuncias al fiscal general, y que en su momento nunca prosperaron. Y al final, ¿qué ha ocurrido? Pues que nos hemos enterado el gran escándalo de la compra por parte del canal de una sociedad colombiana que valía 7 millones y se pagaron al final 100 millones. Entonces, todo eso se va a tener que articular. El juez, en el auto de prisión de Ignacio González, dice que hay malversación, y a toda esta gente la cataloga de organización criminal. E incluso al final habla de 25 millones de comisiones en esa ópera, según reconoció uno de los imputados en una grabación que le hicieron en un hotel de Madrid. Pues Edmundo Rodríguez Sobrino. Efectivamente, hablando con al parecer un ciudadano colombiano, pues verbalizó esa parte de comisión, y la Guardia Civil lo grabó en la proximidad, porque nos hemos encontrado en esta operación, Xavier, con métodos que nunca se habían... yo mira si llevo años trabajando estos asuntos y en la Audiencia Nacional, y Alejandro lo podrá también corroborar. Yo no he visto nunca que hayan metido micrófonos en el despacho. El tema de narcotráfico, de terrorismo, sí. En el despacho de un abogado. En el despacho de un abogado. Difícilmente he visto que la Guardia Civil, con micrófonos direccionales, haya grabado en terrazas y en salones de hoteles a los que han perseguido. Lo he visto, sí, cuando se había seguimientos a gente de Batasuna, gente pro ETA. Se han metido micrófonos en despachos de abogados de Batasuna, en el despacho de Montero, en la sede de HB de Vitoria, pero no había, en un caso de corrupción, es la primera vez que había visto esto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Oye, pues que al final los casos de corrupción, afortunadamente, la justicia se los está tomando en serio, y vamos a ver si hacemos tabla rasa y empezamos y ponemos el cuenta kilómetro a cero, ¿no? Este Edmundo Rodríguez Sobrino, que ya ha empezado a salir un nombre propio aquí, aparecía en los papeles de Panamá, o sea, no es una persona, digamos, desconocida en los sumarios, y es o era el representante de una parte de los accionistas en el periódico La Razón. Eso es lo que explica, luego lo van a oír, pues que en muchas conversaciones pues Francisco Marguenda, Mauricio Casals intercedan en su favor, y bueno, parte de este sumario tiene que ver con eso. Y que en Colombia era un virrey.
y considerado a unos niveles, no te puedes imaginar, el trato directo con el gobernador, con las altas personalidades, tenía un gran poder allí, o sea que era un tipo bien situado y claro, ahí se ve el nivel del personaje a nivel de corrupción, claro. Pagaba con pólvora del rey de España. Este sí que podríamos decir que sí. Don Alejandro Requejón. Bueno, añadir a lo que comentaba Manuel cuando decía que no es habitual que se suelan poner este tipo de micrófonos en despachos. Claro, es que tampoco es habitual que unos investigados tengan tanta información de que les están investigando. Razón por la cual la Guardia Civil tuvo tanto soplo, tanto chivatazo, tanta pista de que les andaban siguiendo la pista, razón por la cual la Guardia Civil tuvo que recurrir a extremos poco habituales, dejémoslo ahí. Yo creo que lo primero que hay que explicarle a la gente que nos está viendo es que esto, que era una compañía pública de todos los madrileños, se lanzó a hacer operaciones lucrativas en Sudamérica, que luego hemos visto... Cuando lo mandaba Luis Gallardón, en tiempos, es que la operación a la que se refería Manolo, que es de INASA, que es del año 2000, el 24 de febrero del 2002 se firma la compra. Correcto. Sí, pero los papeles empiezan en 2001. En el 2001 empieza la negociación. Eso es tiempo de Alberto Ruiz Gallardón. Después, y por terminar con la explicación que quería decir, es cuando tú tienes una empresa pública, su función es garantizar las aguas de los madrileños, oiga, usted como mucho tiene que preocuparse de que esa empresa no pierda, pero usted no tiene por qué irse a medio mundo a hacer operaciones lucrativas que, como vamos a explicar seguramente después, se utilizaban empresas pantallas creadas ad hoc para desviar dinero, porque además de la operación de la compra de INASA, que también está en los papeles y también se está investigando, también hay otra operación que es del año 2013 en la que está directamente relacionado la persona de la que estamos hablando, Edmundo Rodríguez Sobrino, en la que se compra una sociedad brasileña que se llama Emisao, por la que se declara una compra de 21 millones de dólares y que luego al poco tiempo pasa a valer 5. Lo que cree la Guardia Civil es que se pagó un precio de más para luego repartirse el sobrecoste entre varios. Y para ello se creó una sociedad intermedia que era uruguaya, Soluciones Andinas, para así canalizar la compra. Es decir, operaciones muy extrañas que nada tienen que ver con garantizar el agua y los buenos recursos para los madrileños. En el fondo es aquello del garbanzo y los cubiletes, ya saben, pim, pam, pum, pum, y ahora Uruguay, y ahora Panamá, y ahora Hong Kong, y a ver dónde está la pasta voló. Pero se van a Sudamérica porque allí es más fácil pegar el pelotazo y desviar. Tienen muy cerca Panamá y es más fácil ocultar. Y no hay operación allí, en Brasil, por ejemplo, en Colombia, que no termine de esta forma. Claro, es más fácil la opacidad en esos países. De todas maneras, a mí, si me permitís, me gustaría asociar dos conceptos que han salido encima de la mesa. Una es organización criminal, que no es que lo mencione yo, lo dice el juez. Es importante destacar esto. Bueno, este es uno de las cosas que se han puesto de moda, que se le aplica pues a Sandro Rosell o a cualquiera que pase por ahí, por los juzgados le dicen que está en una organización criminal. Bueno, pero quizá no es una organización criminal, esa organización viene de 2001 y en 2013 cuerda de reos o de futuribles reos. No, pero es una organización con ánimo de delinquir. Entonces se le puede llamar organización criminal. Sí, no quiere decir que vayan matando a la gente a tiros por la calle. Todos estos que dicen una querella criminal, mire usted, todas lo son. O sea, no vale el apellido, con el nombre es suficiente. No, pero esta importancia de la diferenciación, yo lo veo sobre todo por el concepto de planificación. Una cosa es lo que vulgarmente hemos conocido como pelotazo. Yo me entero hoy de que mañana van a verificar unos terrenos donde vamos a construir un tren, por poner un ejemplo, y no deja de ser un pelotazo puntual. Y otra cosa es cuando todo el proceso lleva años de elaboración para poder cometer ese mismo pelotazo. Entonces ya deja de ser un pelotazo para convertirse de verdad en un modelo de negocio. En este caso un modelo de negocio criminal, pero un modelo de negocio. Entonces sí es importante cómo se han desarrollado las cosas. Por ejemplo, esto último, como es esta ampliación de denuncia que comentaba don Manuel, que hicimos ayer, pues ahí es donde se ve efectivamente todo ese procedimiento. Durante años se va preparando, se va elaborando la base para poder cometer el delito. Es muy descriptivo que en la propia intercambio de documentación se pregunte, se solicite la aclaración de si de verdad se considera paraíso fiscal. A mí ya me parece algo preocupante. La siguiente es: ¿se puede operar en Brasil cuando estamos abriendo una empresa, en aquel momento Turman, antes de convertirse en Aguas Andinas? Pues en ese momento en Uruguay, pero tengo intención de que pueda operar libremente en Brasil. A todo esto viene la parte de qué hacemos con el dinero de los madrileños, porque nos vamos. Yo puedo llegar a entender, y os lo digo de verdad, porque en definitiva España es una potencia mundial a nivel de ingeniería,
que exportemos esas capacidades en forma de asesoría, de consultoría que podemos dar en todo el mundo, y creo que es algo que puede ayudar perfectamente a la marca España y que es recomendable. Insisto, como asesoría, consultoría. Exportamos nuestra capacidad para construir, nuestra capacidad para diseñar o nuestra capacidad para gestionar. Últimamente quizá no podamos ponerla muy arriba, ¿no?, por tal y como están saliendo las cosas. Bueno, pero es bueno contextualizar. Cuando el canal entra en Barranquilla, coincide con el mismo momento histórico en el que una compañía privada de aguas, la Sociedad General de Aguas de Barcelona, se va de Cartagena de Indias. Cartagena de Indias es mucho más ciudad que Barranquilla en términos de negocio. Y se va, y lo explicitan sus memorias de ese año, porque dice que en Cartagena o en Colombia es imposible hacer negocio. Eso lo hace una compañía española que se dedica al mismo sector, que compite con el canal en el exterior, en América Latina. Ahora, yo no acabo de entender, hay dos cosas que no entiendo. Si se crea una sociedad anónima en el canal justo para favorecer el descontrol y la posibilidad de que Edmundo Rodríguez Sobrino campe por sus digamos anchas. Que para relajar la fiscalización o supervisión. Bien. Y la segunda cosa que no entiendo es cómo se heredan las redes o cómo se heredan las bridas de esa organización criminal que arranca con unas administraciones y que parece que pasa a otras administraciones. Lo explicaba en las grabaciones, ha escuchado, lo explicaba perfectamente Ignacio González cuando él llega y dice, bueno, yo tenía dos opciones, o comerme este marrón o intentar solucionarlo, y lo que hice fue comérmelo, pero continuaron con las mismas prácticas, y eso estamos hablando de justo el tránsito que hay entre Alberto Ruiz Gallardón y Ignacio González, que de hecho es las declaraciones en las que él dice, y ahora, y con perdón, la gilipollas esta, en referencia a Cristina Cifuentes, lo va a reventar todo, lo va a sacar todo a la luz, en lugar de hacer lo que hice yo. Así se heredan, es decir, tú llegas a un sitio, ves qué son las normas de la casa, compruebas los papeles, ves cuál es la práctica habitual y tienes dos opciones: o llevarlo ante la justicia y frenar en seco, o meterlo debajo de un cajón y decir, pues seguimos haciendo presuntamente lo mismo. Es importante lo que hablábamos de la organización criminal. Bueno, te queda una tercera opción. Quiero lo mío. Sí, sí, o sea, sí, bueno, sí, puede ser, eso no consta, pero la organización criminal en este caso es clave porque es la que consigue hacer, es el cemento de esas distintas piezas que hemos visto ahí separadas. Y este es un debate que habrá que tener en algún momento y que no es baladí. En el momento en el que llegue un juez nuevo y no considere que eso es organización criminal, la causa probablemente salga de la Audiencia Nacional y se reparta en distintos juzgados. Es decir, que lo de la organización criminal, que yo en una descripción, si lo cogemos literalmente, yo creo que sí que puede encajar con lo que estamos hablando, una serie de personas que de manera organizada y planificada persiguen una serie de fines y en función de eso llevan a cabo una serie de actitudes ilícitas, yo creo que sí que encaja. Es lo que decía Manuel, no hace falta ir pegando tiros para ser una organización criminal. Pero sí, al hilo de lo que estábamos comentando, yo creo que lo que deja patente esta operación es que es mucho más que una cuestión de una corrupción a nivel local. Yo creo que la operación Lezo, y de ahí su trascendencia, ha tocado a un nervio central de nuestro país. Afecta a la corrupción en un ámbito local. Afecta, dentro de esa descripción de organización criminal, al ámbito empresarial, hablaremos de ello seguramente después. Afecta, como hemos visto, al ámbito de la comunicación. Afecta, evidentemente, a las altas esferas del Estado y los despachos del poder, no solamente políticos. Por utilizar un término que está muy de moda últimamente, es un fiel reflejo de la trama, es decir, de cómo se mezclan los intereses de la política con los de la empresa, con los de la comunicación. Por eso creo que esta operación no va a ser una más, yo creo que va a marcar una antes y un después. Y es que, mira, el tema es más grave, como tú lo has expuesto antes, Xavier. Ellos, para buscar esa opacidad, llevan a cabo una operación que no es la compra directa del canal a Inasa, la empresa colombiana, sino crean una sociedad offshore en Panamá que no aparece en los papeles de la aprobación ni del Consejo de Administración del canal ni de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Madrid. O sea, para la Junta de Gobierno de la Comunidad de Madrid y para el Consejo de Administración del canal, según los informes que hemos publicado en OK Diario del despacho de Cuatro Casas, la operación se hace directamente. El canal crea una sociedad que se llama Extensia, conjuntamente con esos socios que tenían españoles Akbar en Colombia,
que le gastan una faena a Agbar y tienen que salir de allí, Agbar de Barcelona, ¿no? Entonces, eso está demostrado y vosotros lo tendréis ya los papeles para esa investigación. Al final no se hace una compra directa, sino que una sociedad pública de los madrileños lleva a cabo una compra de una sociedad colombiana a través de una sociedad en un paraíso fiscal, offshore, que ahora le crea un problema, que cuando vendan esa sociedad las plusvalías las va a tener que pagar el canal, porque los colombianos que vendieron, como vendieron en Panamá, ellos no van a cotizar ni van a tener que pagar impuestos en Colombia. Luego ellos se los frotan las manos y todo ese dinero se canaliza, esos 100 millones que se pagan, que no aparecen. Yo espero que al final sepamos cuáles son las cuentas, las transferencias donde ha ido ese dinero. A mí me cuentan que el dinero está en Panamá todavía. Luego vamos a ver al final quién ha recibido ese dinero, cómo han llegado las comisiones a Panamá. Muy difícil investigar en Panamá, pero al final todo es una operación diseñada para llevar a cabo lo que es un fraude y cobrar una cantidad de comisiones. Una de las cosas más importantes de lo que comentaba Manuel es que una vez llegado al caso Emisao, que comentaba Alejandro, Emisao lo que nos da, a través de la colaboración de personas de Uruguay, es un modelo de desarrollo, un modelo de trabajo. Ese modelo, cuando coges la foto y la pones encima de INASA, es que coincide, claro. Cambian los nombres, lógicamente, pero acaba en Panamá, y los países, acaba también en Panamá, y es exactamente el mismo procedimiento. Eso es lo realmente preocupante, porque estamos hablando de 2001, 2013, 12 años de diferencia, dos procesos prácticamente... Por cierto, ¿el auditor que estaba en Caravaca o en Calasparra, el auditor del canal? Pues no lo sabemos realmente. Es curioso. Porque cuando decía que afectaba a distintos estamentos, aquí también habría que poner encima de la mesa el trabajo de las auditoras. Bueno, el auditor, sin ir más lejos, en comisión de la Asamblea, en una comisión parlamentaria, negó la redacción de ningún tipo de informe relacionado, en este caso, con la compra de Emisao. En la documentación a la que hemos tenido acceso, en este caso, por ejemplo, la que presentó el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el que entregó a la Fiscalía, el informe que entregó, y que a nosotros no nos entregó, que hemos tenido que recuperar a través de la propia Fiscalía, el Gobierno de la Comunidad de Madrid reconoce que hay un informe, en este caso de KPMG, que está una due diligence que se hace unos días antes, donde se advierte de los riesgos que tiene que comprar Emisao. Y se recomienda no comprar. Pero sí es el mismo proceso, porque tanto Garrigues y Cuatro Casas en el 2001 y en el 2002 avisan también al canal de que la operación que están haciendo en la compra de INASA es irregular y va a crear una serie de problemas. Pero se lavan las manos, llevan a cabo la operación y cuando llega el nuevo equipo y hace la auditoría a Cuatro Casas en el año 2009, ese documento, como tú has comentado antes, cogen, se lo guardan y queda olvidado totalmente. ¿Por qué? Porque lo que hacen es tapar para llevar adelante la otra operación, que como tú dices, es un calco de la anterior. Luego, en paralelo, para evitar cualquier tipo de... para quitarnos sospechas innecesarias, pedimos adicionalmente qué contratos se han realizado con esta misma auditora y con otras, y lo que tenemos es muchísimas 4 millones de euros. Servicios contratados, no solamente de auditoría, sino también de asesoría, consultoría, muchos de los cuales no están soportados, no tienen un soporte documental, porque son asesorías verbales. Ya. Casualmente tampoco tienen pedido. Bueno, vamos a escuchar ahora a Cristina Cifuentes cuando explica que ha sido su gobierno el que ha llevado a Fiscalía todos estos informes, todos estos datos sobre Canal de Isabel II y todas estas irregularidades para que sean ellos los que las califiquen y los que emprendan, si cabe o si les parece oportuno, que hemos visto que sí, actuaciones contra los gestores del canal. Nosotros estamos colaborando absolutamente con la justicia, que en su momento remitimos a la Fiscalía una información referida al canal de Isabel II y que desde ese momento y hasta el momento actual y por supuesto en el futuro, nuestra colaboración ha sido, es y será absoluta. Bueno, pues como el fútbol tiene estas cosas, los que se quedan a verlo hasta que termina, pues llegan tarde a los programas de la tele. Don Jesús Gómez, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Don Jesús Gómez, como les decía antes, es diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, ha sido alcalde de uno de los municipios importantes de esta comunidad autónoma y fue el hombre que pues hizo esa especie de vía crucis contando a algunos de su partido y por lealtad a la presidenta, la primera, doña Esperanza Aguirre, creo que fue 3 veces
veces a verla con el número de la cuenta que a usted le llegó de otra manera, en fin, luego ya nos lo contará si lo desea, pero ya es conocido cómo le llegó. Es la cuenta en Suiza de Ignacio González. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No sé si lo he contado bien o me he olvidado algún episodio. Estábamos en INASA, estábamos en el despliegue exterior del canal de Isabel II, pero ¿en qué momento va usted a ver a Esperanza Aguirre por primera vez? Bueno, pues voy a verla por primera vez para hablarle de esto, pues 2 meses después, tuvo que ser entre abril y mayo de 2014. Abril, mayo 2014. Bueno, hace relativamente poco, pero hace relativamente mucho a la vez. Esa sospecha no tiene que ver con esto del canal de Isabel II en América Latina, tiene que ver con presuntos cobros por algunas adjudicaciones que realiza la administración madrileña. Yo entonces no lo sabía a ciencia cierta, pero vamos, según parece, ese 1.400.000 euros presuntamente procedía de una comisión por el tren a Navalcarnero. Y quien presuntamente lo habría pagado sería alguna subsidiaria o filial de OHL en Hispanoamérica. Vale. OHL, cuyo presidente, Juan Miguel Villarmir, está citado para el 12 de septiembre para declarar. No sé quién le tomará declaración, porque aquello, si acaso a mitad de septiembre... Que a lo mejor llega un juez y lo archiva todo. Claro, a lo mejor a mitad de septiembre todavía no tenemos nombrado ni sustituta provisional. Ni el provisional podría ser. Están pegando ahora a ver a quién colocan, porque ahí hay unas presiones en el Consejo del Poder Judicial. Imagínate. Para ver quién llega ahí. Imagínate cómo está la cosa. No es solo Lezo en ese juzgado, es también Púnica. Claro. Bueno, don Jesús, ¿qué cara se le queda a Esperanza Aguirre cuando usted le dice lo de la cuenta en Suiza? Bueno, no da crédito. Ella cree que es una campaña de intoxicación, de insidias y... En fin, bueno, ya la tercera vez que se lo cuento, porque al final yo lo averiguo por 3 fuentes distintas, pues ya se enfada conmigo. Es decir, pero bueno, es decir, y otra vez con esto, es decir, esto no son más que calumnias, esto son injurias. Esas 3 fuentes son la misma. Bueno, ¿y pasa cuánto tiempo hasta que usted decide presentar esa información a sus mayores en el partido? Pues desde que me lo confirma, bueno, confirma entre comillas, porque el único quien puede decirlo fuera de toda duda, pues es una comisión rogatoria que vaya pues al banco, que le enseñen la ficha y que efectivamente el último beneficiario en aquella época fuera Ignacio González. Pero vamos, quien me da la tercera confirmación, entre comillas, pues vendría a ser alrededor de septiembre, pues yo me voy a verla 2 meses después, 1 mes y medio, 2 meses después. Y entonces ya de inmediatamente cuando veo que no me hace caso, me voy a finales de noviembre a ver a Juan Carlos Vera. A Juan Carlos Vera y luego ve a Vera y a Floriano. Exactamente. ¿Y qué caras se les quedan a estos dos? Bueno, tampoco, no sé cómo decirlo, ¿no? Es decir, la cara es de cierta sorpresa, pero no actúan airadamente, sino simplemente pues toman nota de la información y ya está. Es decir, tampoco fue aquello un drama, ¿no? Entiendo. No, ¿Tú querías preguntar? No, quería preguntarle, al principio, buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Al principio, el número de cuenta que le llega a usted no es el número real, porque yo lo que le quiero preguntarle, si ese número le llegó a usted bien y después cuando llega a otra instancia lo cambian, porque al principio hubo confusión, no llegaban a verificarle esa cuenta. Hay cierta casuística. Entonces es lo que le quiero preguntar. ¿Usted cree que alguien pudo trastocar esas cifras para no llegar al destino final? Porque incluso leyendo la pieza del sumario, sí, para encubrir, al titular para final. no llegar al titular. Bien, bueno. Porque incluso ahora, en lo que es el debate judicial del sumario, pues también hay ahí una disparidad de criterios. Si la cuenta era de un empresario llamado Adrián de la Joya y el dinero se lo quedó él, o el dinero llegó al expresidente de la Comunidad de Madrid. Eso está todavía ahí y Alejandro podrá tener más informaciones de eso también, ¿no? Sí, pero van por ahí, efectivamente. Pero la pregunta es si el número de cuenta que le llega a usted es un número que alguien se lo da
con la cifra trastocada o después, cuando usted lo entrega, lo cambian? No, vamos a ver. Esa cuenta es auténtica. Es decir, yo la verifico, que bueno, sería una cuarta verificación, pero en lo que concierne a que la cuenta es auténtica. O sea, yo me voy a mi entidad bancaria e intento hacer una transferencia a esa cuenta. Y la podría haber hecho. O sea, que esa cuenta a mediados, pues no sé si sería mayo o junio, a mediados del año 2014, esa cuenta estaba activa. La cuestión es a quién pertenecía. O sea, vamos a ver, la cuenta no tenía números trastocados. De hecho, vamos a ver, la historia del número trastocado viene porque Juan Carlos Vera comete un error al tomar nota. Exactamente. Entonces me llama. Errores, es que hay muchos errores. Bueno, se equivocó. Entonces, pero además me llamó expresamente para decirme, oye, vuélveme a dar el número de cuenta porque resulta que me dicen que no, que esta cuenta no funciona. Digo, bueno, pues muy bien. Entonces veo lo que él tiene el transcrito y le habían bailado pues un número, alguna letra, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es hasta donde yo sé. La cuenta estaba activa. ¿A quién pertenece esa cuenta con ese número? No lo sé. A mí me dijeron que a Ignacio González. Ahora sale lo de Adrián de la Joya. Pues mire usted, no tengo ni idea. Yo lo que sí sé es que esa cuenta funcionaba en mayo, junio de 2014. Necesito que me ayudes y centremos el tema del tren de Navalcarnero, de las relaciones con OHL, con Villar-Mir, etcétera. Ahí, hasta donde se sabe, es que la adjudicación del tren de Navalcarnero, lo que iba a recibir Ignacio González a cambio era una comisión. Y esa comisión, hasta donde se sabe, insisto, es que a través de OHL México, Javier López Madrid deriva una comisión del dinero del que estamos hablando. López Madrid, que es el yerno del señor Villar-Mir. Con Pillogui para los amigos. Para los que le han cogido gusto a esto de la literatura de la corrupción. ¿no? Sí. Y lo deriva a esa cuenta, que es una cuenta buzón que está a nombre de Adrián de la Joya. Y Adrián de la Joya, que no sé qué relación, o me puedo imaginar qué relación podía tener con toda esta gente, a lo que le dicen es, ese dinero no es para ti, es para un político. Y hay que dárselo a otro señor que está investigado, que es Ildefonso de Miguel. Ildefonso de Miguel, a su vez, se lo haría llegar a Ignacio González. Hasta donde nosotros sabemos, y estamos aquí para discutirlo, quien tenga otra información, por supuesto. Adrián de la Joya argumenta que a él OHL le debe un dinero de otro servicio que había hecho en África, creo que era en minas de manganeso. En Burkina Faso, y que ese dinero se lo queda a él, y que él además no paga políticos. Y hasta donde se sabe, ahí se corta el tránsito. ¿Qué pasa? Que es verdad que en las escuchas que hay en el sumario del caso Lezo, Ignacio González dice que, y a su ámbito privado, reconoce que a él nunca le llegó ese dinero. Incluso llega a especular con que se lo ha llevado Granados. Es decir, que de verdad parece ser que al final no le llegó, pero que la intención era que le llegase. Eso es lo que... Y al hilo del número que bailaba o lo que no bailaba, lo que se había dicho hasta este momento es que la cuenta era buena, pero estaba incompleta. Y que en un primer momento, cuando cae en manos de la Policía Nacional, lo intentan comprobar, ven que eso no concuerda y se olvidan del tema. A ver, 10 años después, quien la Guardia Civil retoma el asunto y... Don Jesús. No, vamos a ver, yo insisto, la cuenta era buena. Otra cosa es que alguien la haya transcrito mal. Y bueno, pues vamos a poner sobre la mesa una teoría que explique lo de Adrián de la Joya. Vamos a ver, dos. En primer lugar, Adrián de la Joya puede ser perfectamente un testaferro. Y los testaferros, pues a ver, en Suiza no tiene por qué aparecer el verdadero titular de la cuenta. En España sí. Es decir, si tú te vas a un notario, le das un poder notarial a alguien para que abra una cuenta en tu nombre, pues figuras tú el que la abre el que la abres por mandato de tu mandante. Entonces, en España eso se puede ver. En Suiza no. Es decir, ¿quién figura como beneficiario último de esa cuenta? Pues no lo sabemos. Es decir, y bueno, otra hipótesis sobre la mesa. Vamos a ver. Puede ser que Adrián de la Joya diga la verdad y que aprovechando que bueno, pues ese dinero era para una mordida para un político, yo me quedo lo que a mí me debían y puede que haya habido un segundo envío, no lo descartemos. Es decir, es otra posibilidad que Adrián se puede poner sobre la mesa. Que Adrián de la Joya fuera testaferro de Ignacio González es difícil por las relaciones, no es una relación que aparentemente exista un vínculo de opacidad de un testaferro, ¿no?
¿Qué explicación le das? Pero este señor vive en Suiza y se dedica profesionalmente a eso. Entonces, bueno, hombre, yo claro, la explicación no va a decir que me lo han mandado para fulano, porque es que vive de eso. Sí, pero la explicación... Y además reside allí este señor. La explicación tendrá que el juzgado la tendrá que esclarecer, porque en esa cuenta, me imagino, que como ha ocurrido con otras cuentas de Suiza, los suizos colaboran de manera abierta desde que cambiaron la ley y hay un delito de corrupción. Yo puedo asegurar, por el seguimiento que hice del caso Bárcenas, es que le dieron todo, absolutamente todo. Y en este caso igual. O sea que esa cuenta, me imagino que ahora cuando se desarrolle más lo que es el sumario, pues aparecerán todas las operaciones y movimientos. Como consecuencia de la aparición de la cuenta o de las sospechas que el instructor Eloy Velasco pudo tener sobre este particular, llegaron a la detención de Javier López Madrid, el yerno de Villarmir, compillogui famoso de los que tiene otros líos en los juzgados. No, que la gente no se entera. ¿Lo del compillogui? Claro, lo del yogi. Eso que te lo crees tú. Eso se lo sabe todo. Bueno, mucho más que la Lezo, probablemente. Bueno, es corto de explicar, no tiene ningún problema. Él recibe un mensaje de doña Leticia en el que le dice te queremos mucho, compillogui y tal, porque comparte con él la afición por el yoga. De ahí lo del compillogui. Pero en realidad está imputado por en el momento en el que le imputan por las tarjetas Black, que le podía haber mandado el mismo mensaje, o a lo mejor también lo hizo, cuando tuvo el lío con la dermatóloga, la doctora Pinto, que todavía no está resuelto y ahí está pendiente de si algún día llaman a Villarejo y le identifican o no. Creo que al final eso va fatal. Pero que en cualquier caso, compillogui, Javier López Viejo, de quien es amigo de verdad, es del rey. No tanto de Leticia, con la que comparte la afición por el yoga, sino de su majestad el rey. Bueno, pues ahí está, imputado en la causa y detenido durante unas horas, y ahí han entrado y han registrado HL y se han llevado material, y eso pues está en el juzgado, imagino que esperando al sustituto de Eloy Velasco. Venga. No, es que lo que se demuestra a lo largo, que se le acumulan los casos al señor López Madrid. Y López Viejo, he dicho López Viejo, claro, como aparece en la Gürtel, como aparece en la Gürtel, de todas formas tampoco te equivocas mucho, porque también está metido. Cada cual lo suyo. El viejo Madrid, ya sabe usted que es difícil saber al final cambiar los personajes, porque hay tantos, desde la Gürtel hasta la Lezo. No, digo que es un personaje que es por el que pivotea una cantidad de casos de lo que son el cobro de comisiones, y aparece investigado en varias causas con el tema de OHL, ¿no? Entonces, incluso su suegro está imputado también, que es en la Gürtel o en la Gürtel. Sí, Villarmir está en la Gürtel imputado, ¿no? Y en Lezo investigado. Y en Lezo investigado, que es lo mismo que imputado antiguamente, ¿no? Por eso OHL está en el ojo del huracán. El marqués de Villarmir. ¿El marqués o duque? O duque, tal vez duque, no sé. ¿Qué nombraron al seleccionador español? Marqués. Entonces Marqués. Bueno, aquí ya saben que hemos tenido hasta una condesa de Fenosa, fuerzas eléctricas del noroeste, o sea que toda la monarquía ha devenido en una suerte de cachondeo histórico. ¿Y qué ha ocurrido al final? Como ocurre al final, las empresas y las organizaciones, cuando a alguien lo cogen con el carrito del helado, pues inmediatamente pues lo expulsan con la espada de fuego del paraíso, y ha quedado ahí pues un poco arrinconado, porque claro, HL se ha quitado encima el muerto, pero claro, es que ya no afecta directamente al yerno, sino que el suegro, que es el jefe máximo, también está imputado. En el caso de OHL, a mí me preocupa pues algo parecido a lo que me preocupa en el caso Lezo. Igual que hemos visto que Misao nos ha servido 12 años después para ver el procedimiento que se hizo con INASA en 2001 y ver un poco los pasos que se han ido siguiendo. El caso del tren de Móstoles-Navalcarnero, un tren que, bueno, no vamos a hablar de sobrecostes, no vamos a hablar de que ya en sí mismo nace viciado por intentar meter ese mega infraestructura para dar servicio a un municipio. Pero lo más interesante para mí es que es el modelo por el cual nosotros, en este caso la Administración, traslada todo el riesgo no al que invierte, sino a la propia Administración. Este mismo sistema se ha utilizado no solamente con OHL, en el caso del tren Móstoles-Navalcarnero, sin ir más lejos, por ejemplo, con el Metro Ligero Oeste. Ese pequeño detalle que nos cuesta 100 millones al año a todos los municipios. Bueno, algo tenemos, esto nos ha alertado para seguir abriendo líneas de investigación, en nuestro caso, con las medidas que tenemos,
para ver todos estos, no solamente sobrecostes, sino mantenimiento de pagos, que en este caso por contrato, o sea, no estoy poniendo en duda que haya que pagar los 100 millones, pongo en duda el por qué hemos llegado a esta situación con el contrato. Bueno, es la nueva manera de hacer obras. Las administraciones están caninas y firman contratos draconianos, pues véase el de las radiales o véase el del Castor, que admiten y reconocen pues que si las cosas van mal, volveremos a pagar, bolsillito de todos los españoles y para adelante. Pero esto... Fíjate, Xavier, una cosa, es que el tren no salió, es que esa obra no salió. No hay nada, no hay nada. Entonces, imagínate, y no quiero ser mal pensado, pero voy a pensar mal, imaginaos que aquella obra finalmente no salió porque a González no le llegó lo que le tocaba. Que esa fuese la razón. Es decir, hubo gente que se compró una casa allí contando con que iba a tener un tren con el que llegara a su trabajo todas las mañanas. Imaginaos que al final el hecho de que el progreso de una ciudad, el hecho de que exista o no exista un tren, depende de que a un señor le llegue su dinero a su cuenta. No, pero no se hace porque era una obra faraónica absurda, que era de una inversión... Ya la crisis. Claro, bueno, tú lo conocerás mejor porque estás en la zona, ¿no? Pero una obra absurda dentro de la crisis, un desembolso importantísimo para mover al día... Se programó antes de la crisis. Sí, entonces, claro, ya cuando llegó el tío Paco con la rebaja... Pero ahí Madrid ya pagó, ahí adelantó dinero a HL. 20.000 habitantes. Sí, los madrileños adelantaron millones a Navalcarnero en aquel momento 20.000 habitantes. Una inversión. Con un paso en trinchera de la A5, 3 viaductos, 2 túneles. Que no estamos hablando del AVE, que estamos hablando del tren monstruo de Navalcarnero, o sea, por ponerlo un poco en contexto. Bueno, lo que hicieron en Parla con el tranvía, igual. Fue una obra faraónica y ruinosa. Antes de irnos a publicidad, y como es quizás la pieza separada más sencilla de contar, el golf. ¿Qué pasa con el golf? ¿Qué pasa con el señor Caballero? Sí, bueno, pues ahí en lo que son los terrenos de Islas Filipinas, del canal de Isabel II, se decide en contra de los vecinos de la zona pues hacer unas instalaciones deportivas que inicialmente tenían un proyecto y a mitad de camino se cambia para poner lo que hemos visto que era el campo de golf. Y curiosamente la explotación y la ejecución de ese proyecto se lo otorga a una empresa que se llamaba Tecnoconcret, en la que también casualmente estaban tanto el hermano de Ignacio González como su cuñado. Estamos hablando en este caso de aproximadamente 3 millones de euros. Que es Juan José Caballero. Eso es. Bueno, y superando otras ofertas, como por ejemplo la de Florentino Pérez o la de unos especialistas en hacer campos de golf, ¿no? No, el segundo caso, como tal, la primera parte de la obra sí se le adjudica a CS. Esa parte sí se la adjudica. Una cosa es lo que es la obra como tal de construcción y otra cosa es luego la explotación del servicio. Que ahí es donde en la obra también tiene sus cositas, o sea, de puntos intermedios, pero yo creo que es mucho más descarado. Sí, es luego la explotación, la gestión, es decir, tus reservas... Pero no es el único campo de golf. De que se constituya una empresa 3 días antes de que la adjudiquen algo, bueno, pues... Hubo una obsesión en esa época por los campos de golf, porque no es el único que me aparezca a mí en otras investigaciones también. Un campo de golf en Pozuelo, hay varios, el de Las Rozas, que no se hizo al final, ¿no? Hay una serie de campos... Y que casualmente, que es casual, yo es lo único que puedo decir, siempre he asociado alguna mega depuradora sobredimensionada construida por el canal de Isabel II cerca, de las cuales actualmente, después de que hemos invertido el dinero de los madrileños, están aproximadamente depurando, me da lo mismo hablar de EDAR, de depuración, que de ERAR, pues entre el 4 y el 5% de su capacidad de depuración. Que yo lo comento porque son títulos, o sea, son datos objetivos. Y podemos hablar, como tú decías, en Boadilla del Monte, podemos hablar cerca del Alcalá de Henares, en el Encín. O sea, hay varios casos curiosos. Don Jesús, llegamos al punto en el que hay que abrir otra de las piezas separadas, quizás una de las menos maduras, la de la supuesta posible financiación ilegal del Partido Popular. Y yo le voy a hacer nos vamos a ir a publicidad, habrá tiempo para debatir esto detenidamente porque es muy enjundioso, pero antes le voy a hacer una observación sobre que el ritmo de vida de Ignacio González no se correspondía con el sueldo de presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Había constancia suficiente en el Partido Popular? Se lo pregunto porque usted conocía bien a Esperanza Aguirre y Esperanza Aguirre fue una de las personas que asistió a la inauguración de su palacete, del que está justo enfrente del CNI. Así, en Aravaca, ¿no? En Aravaca. Una cosa chula, bien, ¿no? ¿Era sobradamente conocido que vivía por encima de sus posibilidades o no? Pues vamos a ver,
tampoco había que investigar mucho, pero íbamos a publicidad, ¿no? Vámonos a ir a publicidad, me lo cuenta después, como diría el llorado Julián Lago. Bueno, estábamos en la pieza separada, ya no me acuerdo qué número es, la de la hipótesis de financiación ilegal del Partido Popular. Don Jesús, que le había interrumpido yo cuando empezaba a explicarlo. Bueno, vamos a ver, cuando supimos lo del famoso ático, pues había cosas que empezaban a no cuadrar, ciertamente. Es decir, Ignacio González ha acompañado a Esperanza Aguirre en toda su carrera política desde el año 83, y él, yo creo que acababa de aprobar las oposiciones para técnico de Administración General del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, toda su vida profesional hasta ahora pues ha estado, ciertamente ha tenido un sueldo de alto cargo o de alto funcionario, pero ese sueldo no daba para, bueno, pues para su casa en Aravaca, para el ático, que lo supimos después, y luego, bueno, pues para financiar estudios en el extranjero para sus hijas, ¿no? Bueno, y otras cosas más que según parece tiene, ¿no? La casa esta de Aravaca, que hablábamos antes, ¿no? En fin. Sí, claro, es decir, bueno, pues no cuadra. Bien es verdad que su mujer, bueno, pues como tenía la casa esta de subastas Segre y tal, bueno, pues a ver, se le podía venir por ahí. Pero sí es cierto. Pero en aquella época, francamente, no había muchos valientes que se atrevieran a decir de dónde sacas para tanto que destacas. Ahí, ¿no? Tiene un grupo de socias con las que compartir y repartir. Requijo, ¿qué tú querías añadir? Sí, yo quería añadir que al menos en lo que es la investigación Lezo hay dos cosas que yo creo que son muy significativas al hilo de lo que preguntabas. Una es una conversación de Edmundo Rodríguez Sobrino con una persona de su entorno, ante la que le reconoce que él se lo dice, le dice algo así como: yo se lo digo, que tiene que parar, que no, pero siempre quiere más, sí, pero siempre quiere más y siempre quiere más y siempre quiere más. En referencia a Ignacio González, al parecer su voracidad recaudatoria y de tener más dinero en este caso era absolutamente insaciable, y lo reconocía además alguien... Se llama codicia. Pues en este caso se lo reconocía el propio Edmundo, que es una persona que había sido una persona de su máxima confianza, decirle: yo ya no le puedo controlar. Y eso estamos hablando de hace unos pocos meses, es decir, con un Ignacio González que ya no estaba en la cresta de la ola. Y luego hay un segundo elemento que yo creo que es interesante, que lo publicábamos ayer viernes en El Español, que hace referencia a los cálculos que hacen los investigadores sobre el dinero legal que él tenía declarado, que era un 1,7 millones, y claro, y luego dicen, pero tenía previstas inversiones por 3 millones de euros. Es decir, el restante, ese 1,3, ¿de dónde sale? Pues esa es la duda que tiene la Hacienda y tiene la UCO, de dónde salía ese dinero. Los investigadores creen que venía de prácticas corruptas. Es un poco como los sistemas de blanqueo pequeño y de préstamos ficticios que hacía con su familia. Tú ingrésame a mí 15.000 euros y yo te los doy por otro lado. ¿De qué otro lado venía ese dinero? ¿Dónde lo tenía escondido? ¿Y dónde lo tiene escondido? No, me gustaría hacer una pregunta, Jesús. Mira, es que en esa época, tú has dicho, ahora he utilizado el término tú, en esa época. Claro, es que en esa época en Madrid, en el Partido Popular, había una guerra interna, y después te haré la pregunta. Una guerra interna en lo que era la colocación de cada uno. Por ejemplo, Bárcenas y Álvaro Lapuerta, enfrentados directamente y subterráneamente también, y soterradamente, con Esperanza Aguirre y con Ignacio González. Lo que te quiero preguntar yo es si esa guerra que existía entonces era una guerra motivada por motivaciones políticas, o era una guerra en la que transpiraba otra cuestión, que era un reparto o una lucha de poder por las parcelas determinadas, porque claro, desde Génova, como tú bien fuiste allí, denunciaste los hechos, otros antes también fueron, y también incluso la cuestión de Paco Granado se denunció, y Paco Granado fue quien recaudó en las elecciones del 2011,
pero las elecciones generales, no las de Madrid, ¿no? Desde su despacho, porque hay que decir que tenía su despacho en la calle Génova. Lo que te quiero preguntar yo, si detrás había una guerra de un tono económico o político. Hombre, lo uno no excluye lo otro, ¿eh? Incluso personal, Manuel. Incluso Sí, personal también. Lo uno personal no excluye también. lo otro. Además es que eran dos perfiles muy distintos, de personalidad y de político. Es decir, Ignacio González era un hombre muy competente en derecho administrativo, en conocimiento de la administración, pero no carecía de la empatía, ¿no? O de la simpatía, ¿no?, que irradiaba Paco Granados. Y yo creo que Paco Granados no estaba tan obsesionado por controlarlo todo como sí lo estaba, yo creo que desde un principio, Ignacio González. Es decir, cualquier parcela de poder o de influencia en el seno del gobierno que no estuviera bajo su control directo e indirecto, yo creo que le ponía nervioso. ¿Y el otro sector, el de Bárcenas y Lapuerta? Porque estos también iban a su... Vamos a ver. Por su carril bus, ¿eh? Claro, a ver, aquí uno habla lógicamente de oídas, porque tampoco yo no me dedicaba a la financiación, ni a la recaudación, ni a la tesorería del Partido Popular de Madrid, ni mucho menos, ¿no? No tenía yo ni la entidad ni la posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero vamos a ver, lo que sí se oía y se ha sabido después es que en un momento dado había recaudando en Madrid 3 personas en mutua competencia. ¿Qué eran? Presuntamente para el partido. Por un lado recaudaba Paco Granados, por otro recaudaba Ignacio González y por otro recaudaba Lapuerta. Y de esa parte de dinero... O Bárcenas, no te quiero quitar, Javier, el protagonismo, pero y de esa parte del dinero, algo que siempre nos hemos preguntado, ¿qué parte se quedaba en el partido y qué parte se iba a Suiza? A ver, si es que el problema cuando no hay régimen sancionador con determinada clase de delitos como este, pues hombre, todo el mundo acaba siendo orégano. Es decir, la ley de financiación de partidos, pues hasta que no propuso el Partido Popular en el Congreso y se aprobó por una amplia mayoría, imponer un régimen sancionador, un régimen penal. Es decir, oiga, pues si usted se ha financiado ilegalmente, la pena es esta. Es que antes eso no existía. Era una irregularidad administrativa, ¿no? Entonces, claro, cuando tú vas pidiendo de tapadillo para el partido y si te pillan, te quedas con algo, pues acabas pidiendo 10, 9 para el partido y 1 para ti. Pero al final se acaba invirtiendo la proporción. Digo, yo no he recaudado nunca ni nada por el estilo. Es decir, la campaña nuestra, es decir, en 2011, para el Ayuntamiento de Leganés, nos la pagamos los candidatos. Del 1 al 12 pusimos 3.000 euros y del 12 al 27, 500. Y con eso pagamos nuestra campaña. Eso es todo lo que sé yo de financiación. Pero claro, con esos incentivos y con esa información, pues la gente que se dedica a recaudar paralelamente a la vía legal, no es extraordinario que acabe ocurriendo esto. Esto es como si, pues no sé, unos señores que quieren ser sacerdotes o quieren ser, y se están formando en el seminario, pues por las tardes, en lugar de darles clase de teología, pues les ponen a desfilar aquí a unas señoras estupendas. Pues hombre, alguno va a romper su voto. Es decir, depende con lo que uno se encuentre delante. Ya. No está mal el símil. Vamos a escuchar a Carlos Floriano. El impacto que tuvo, ¿cómo recuerda él el impacto que tuvo tras esa reunión en la que le informó don Jesús Gómez los números de la cuenta en Suiza supuestamente de Ignacio González? Yo tuve una reunión en la que vino con Juan Carlos Vera para enseñarme una documentación que tenía. Allí fue donde me enseñó el famoso número de cuenta. Aquí hay un momento de formación de listas electorales, Este señor no iba a ser candidato en Leganés. Parecía que venía con un ánimo de venganza sobre los responsables regionales. El señor González no fue candidato a la Comunidad de Madrid y el señor Gómez sí. Bueno, algo tendrá usted que decir.
Bueno, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, ya cuando habló el señor Floriano de este asunto. Vamos a ver, en noviembre de 2014 nadie sabía ciencia cierta si iba a ser candidato a qué o de qué. Es que no se estaba hablando de eso. Vamos, se estaba hablando de quiénes iban a ser los primeros espadas en las comunidades autónomas. Vamos, en ayuntamientos es que no se sabía absolutamente nada sobre eso. Por tanto, bueno, pues no sé, como se dice en televisión, no ha tenido un fallo de racor el señor Floriano, porque no se estaba hablando entonces de eso. Y no había resentimiento. Lo que sí que había era pues una campaña muy intensa de ataques por parte de prensa amiga o financiada por el entorno de Ignacio González y de Salvador Victoria. Bueno, como estamos hablando del Partido Popular, quizás sea el momento en el que alguien reflexione, y se lo ruego a cualquiera de los cuatro, sobre la imputación que afecta a Pedro Antonio Martín Marín, exsecretario de Estado de Deportes, hombre que compartía barcos por el Mediterráneo con Ignacio González. Y Martín la imputación también de Eduardo Zaplana. A ver. No, Eduardo Zaplana no está imputado. ¿No está investigado? No, tampoco. ¿No? Están los papeles, pero... No, pero ahí hubo esa confusión del término investigación como figura de imputación, claro, e investigado, como dice él, que está en los papeles y que aparece en grabaciones telefónicas, pero dentro de la causa no está, ha quedado fuera. No, pero Antonio Martín Marín es un detalle, es el suegro... Bueno, no sé si lo sigue siendo, bueno, si está separado o no. Es el suegro de Borja Sarasola. Y Borja Sarasola era pues una de las manos derechas de Ignacio González. Es solo un detalle. Bueno, eso no explica por qué está investigado sí en la causa. No lo explica, pero quiero decir que había una relación de clan, podríamos decir. Bueno. Requejo, la financiación ilegal del PP, ¿qué más podríamos señalar de lo que consta en el sumario? Bueno, vamos a ver todo. Hay un nombre que todavía no ha salido, que es el de Beltrán Gutiérrez. Este señor está también investigado en la Púnica. Del PP de Madrid. Él era, efectivamente, el gerente del Partido Popular de Madrid. Era un hombre de la absoluta... Y las Black también está, ¿no? Sí, era un hombre de la absoluta confianza de Esperanza Aguirre. Esto nos remite casi al inicio del programa, cuando veíamos a Aguirre llorar y decir que no había vigilado lo suficiente. Pues efectivamente, gente de su más absoluta confianza estaba en estos asuntos. Beltrán Gutiérrez es una persona que tenía un contacto directo con lo que podríamos llamar los recaudadores del Partido Popular. En el marco de las pesquisas de la Guardia Civil, de la Operación Lezo, se escuchan conversaciones casi obscenas entre Beltrán Gutiérrez y al menos uno de estos recaudadores de apellido Moyano, que le llama a Beltrán Gutiérrez y le pregunta por el jarro, y le pregunta que si el cántaro está lleno de agua o no está lleno de agua, en un término eufemístico, casi como delictivo, como que utilizan. Las botellas del Faisán. Mira, podría ser, efectivamente. Y ese agua no era más que dinero, y dinero a las puertas de una campaña, ¿no? Para pagar a los proveedores que luego se encargaban de organizar los actos, y ese dinero venía de una financiación ilegal, ¿no? Y conversaciones como estas hay muchas. Incluso la propia Esperanza Aguirre, en una conversación privada con Ignacio González, le reconoce que era habitual o que era más que probable que se hubiesen pasado el techo que marca la ley para el gasto electoral de un partido, que tú declares ante las autoridades, ¿no?, competentes en este caso. Y entonces se le escucha a Esperanza Aguirre decir, bueno, que nos hayamos pasado el techo, bueno, pues puede, pero en ningún caso sería a través de Fundescam. Vale, la segunda parte es importante, pero la primera también. ¿Cómo que pues puede? ¿Cómo que pues puede? La conversación tendría que ser de otra manera. Oye, Ignacio, mira, que si nos hemos pasado el techo, esto se tiene que terminar. O dime quién ha sido, que lo he hecho al día siguiente. Ya, pues no era una cosa invigilando, era una cosa que se entraba dentro de una normalidad que... Fundescam, habrá que aclarar que es una fundación de origen público para el desarrollo de la Comunidad Autónoma de Madrid. Sí, de empleo y demás, que al final fue la canalizadora de la financiación. Que ha presidido Esperanza Aguirre, al tiempo que ha sido candidata en listas a pues casi todo en Madrid, tanto la comunidad como el ayuntamiento. Y que a través de donaciones a esa fundación, pues es bastante fácil disimular ayudas, ¿no? Esto se ha visto luego, pues es el caso que afecta o que afectará a Cristina Cifuentes con el famoso contrato de la Asamblea de Madrid, que persigue, si se benefició, a Arturo Fernández y al grupo Canto Blanco en la adjudicación de un contrato
de la cafetería-restaurante de esa Asamblea de Madrid. Pero hay muchas más donaciones. Una de las cosas que a mí me extraña de Eloy Velasco, que no es un hombre tímido como juez instructor, es que no haya pedido algún tanque a la Brunete para entrar en Fundescam y poner la patas abajo, cosa que no ha hecho, ¿eh? Es un poco extraño, pero bueno. Demasiado trabajo tenía el juez Velasco ya como para... Y también que a estas alturas... De todas formas, te digo una cosa. A ver qué papel queda ahí, ¿no? Quiero decir Pero Arturo Fernández es un empresario que está también imputado y también fue condenado por All Black, ¿no? Pero que es transversal, porque si acudimos a sus contratos, pues le han concedido el restaurante, la cafetería del Congreso, el del Teatro Real, en la época del PSOE, o sea que es un empresario que se mueve en todos los caladeros de partidos, sea de un signo o de otro, ¿no? Y en este caso es el de la... El de las interrelaciones que hay. Si es que también nos encontramos en la Pero pública... no todos esos Manuel les definía como amiga personal. Como No, ya sabemos que Arturo Fernández tiene amigos hasta en las máximas alturas, ¿no? Pero no todos sus amigos colocan a sus señoras de vicepresidentas de CEIM. Sí, claro. Como le pasó a Lourdes Cabero, la mujer de Ignacio esposa de Ignacio González, ¿no? Ese es lo que quería decir es que esa transversalidad nos la encontramos en el caso Púnica, ¿no? En el caso Púnica, en el que el ayuntamiento del Partido Socialista de Parla, incluso Tomás Gómez, utilizó dinero de algunos empresarios para su campaña electoral, organizando una velada de boxeo, una cena multitudinaria, o sea que al final, y está Marjaliza de por medio, o sea que al final las moscas siempre acuden al mismo. Toda esa transversalidad la podemos encontrar en más sitios y de hecho partiendo de la propia financiación que había aquí en el Partido Popular, supuesta financiación irregular del Partido Popular. Tenemos el caso de ICM, en el que se conceden diversos créditos. En el propio auto del juez Velasco se menciona como se le solicita a ICM 1 millón para tapar ciertos agujerillos. Para sanear, dicen, para sanear el partido. Sí, por eso decía tapar ciertos agujerillos así un poco importantes. Pero es que ICM también es la empresa que con dinero público le hace un préstamo a un señor que es Ildefonso de Miguel para crear casualmente una empresa que se llama Saerco y que pocos días después resulta adjudicataria de la gestión de unas torres de control en Canarias, bajo el mandato del señor Blanco. Te quiero decir, ya estamos en otro sitio, no hace falta que nos vayamos al PP. La misma empresa que, por cierto, Saerco, resulta adjudicataria del SDP, el sistema de gestión de plataforma del aeropuerto de Barajas, compitiendo. Estoy hablando de una empresa que tiene el domicilio social en casa de este hombre, de este señor, del señor Ildefonso de Miguel, que se creó inicialmente con 3.000 euros de capital social, en fin, para gestionar unas torres de control y con una experiencia pues la propia de tener una semana de antigüedad la compañía. Se le concede, como decía actualmente, hace poco, la gestión de SDP, de la plataforma del aeropuerto de Barajas, que creo que todos entendemos la complejidad del aeropuerto de Barajas y la gestión de la plataforma, compitiendo contra Ferronats. Ferronats es una empresa... Viene de una unión entre Ferrovial, que podemos decir, bueno, no tiene por qué tener mucha experiencia en gestión de aeropuertos, pero Ferronats es la AENA inglesa, con lo cual entiendo yo que algo de gestión de aeropuertos deberían poder aportar. Bueno, lo ha ganado, no lo ha ganado Ferronats, lo ha ganado Saerco. Empezamos a juntar cosas. Y antes no quiero irme sin hablar de estilos después de haber oído al señor Floriano y de haber oído a la presidenta Cifuentes. Bueno, sí están colaborando mucho, todos quieren colaborar. A mí me suena siempre lo mismo. Aquí se colabora cuando vemos llegar la ola. Nosotros no hemos tenido acceso, como he comentado inicialmente, cuando estábamos en el proceso de investigación, ni siquiera al informe que se remitió a la Fiscalía. Hemos tenido que estar pidiendo constantemente y pidiendo amparo a la mesa de la Asamblea para que se nos diese la documentación que estábamos solicitando, documentación formal del propio Gobierno de la Comunidad de Madrid. Todo esto se ha movido cuando no ha habido más remedio que realizarlo. Y no se trata de una pinza del tripartito que tanto le gusta utilizar ahora a la presidenta Cifuentes. Es una pinza entre hechos consumados y un pacto de investidura que tiene con Ciudadanos y que sabe que tiene que cumplir si quiere mantenerse en el puesto. Bueno, por tener una visión global, y luego iremos a los daños colaterales, a las conversaciones que son lo más suculento tal vez del guiso, pero por tener una visión global, ¿qué pasa con Mercasa y qué pasa con la pieza de las operaciones de blanqueo? Brevemente.
Bueno, pues Mercasa siguió un poco una línea, salvando las distancias, un poco parecida a lo que hizo el canal, ¿no? Se lanzó a un montón de países a hacer operaciones y muchas veces en ese camino se dejaron muchas plumas, empezando por la gente en la que confiaron, ¿no? En África confiaron con una persona que estaba perseguida por la justicia española y luego en Sudamérica hemos visto y luego también hemos podido comprobar a través de propias conversaciones cómo reconocían como algo habitual el pago de comisiones para conseguir luego, bueno, pues concesiones para construir allí mercados y una serie de instalaciones, ¿no? ¿Cómo será la cosa? Que el hermano de Ignacio González llegó a hacer negocios con una persona que se llama Grondona, que a poco que a alguien le guste un poco el fútbol, sabe un poco el perfil de esta persona. Es una persona casi cinematográfica, ya fallecido, que dirigió el fútbol argentino durante 30 años y su mote, por así decirlo, era il capo di tutti capo, ¿no? Era un personaje cinematográfico donde el cobro de comisiones y las acusaciones de sobornos era algo habitual. Y entonces es curioso porque Pablo González, el hermano de Ignacio González, le reconoce al expresidente de la Comunidad de Madrid que ha cerrado ya un acuerdo con él y en el que le han pagado una serie de sobornos, y entonces Grondona le dice a Pablo González, pero que de esto no se entere el Pelusa. Claro, es un momento en el que Grondona y Diego Armando Maradona no pasaban por su mejor momento de acusaciones cruzadas y demás, y claro, si se enteraba el Diego de que andaba en esos negocios, pues lo podía airear y usarlo en su contra, ¿no? Bueno. No, lo que pasa de Mercasa es lo mismo, que es otro calco del canal. Se van a Angola, se van a Brasil, ¿no? A Brasil también, sí. A Buenos Aires, a Panamá. Panamá. Y casi todas las operaciones han salido una también... compañía pública. Cuidado. Sí, otra compañía pública. Y casi todas las operaciones han salido trasquilados. O sea, que estamos en lo mismo. Entonces, a la gente le da a pensar de que esas operaciones se hacen con otra finalidad. Y eso es lo que piensa el juez también, sino que se hace una ingeniería financiera, una estructura para delinquir. Y se montan unos negocios porque ahí es más fácil llevarse el exceso de dinero y llevarse las comisiones. Y eso es lo que está investigando el juez, al final. Eso de que hablabas tú del blanqueo, ¿no? Entonces, claro, esas operaciones, ¿por qué se hacen? Porque es una expansión de la empresa, porque es un negocio boyante, porque eso va a generar beneficios para esa empresa pública, o se hace por un beneficio personal y egoísta de los altos dirigentes y los que al final se llevan la mordida. Esa es la gran historia y eso, esta investigación es lo que tendrá que dirimir y al final... Si me permitís ahí, yo creo que la gran historia viene con el tema del blanqueo de dinero, en por qué nuestras empresas son tan válidas y nuestros políticos tan inútiles en ese sentido. Y me explico. O sea, las empresas... pagamos solamente, cuando compramos el 10% de una empresa, la pagamos a un valor altísimo, que luego sale al mercado por mucho menos. Bueno, nuestras empresas son torpes, pero son mucho más torpes los posteriores políticos que entran en accionariados de empresas pagando una millonada por un porcentaje de acción pequeñísimo y que vale muchísimo menos. Bueno, esa relación es donde yo creo que tenemos que investigar, porque ahí es donde se produce realmente el blanqueo. Bueno, uno de los directivos de Mercasa era el hermano de Ignacio González, el que pide la cita al número 2 de Interior, Nieto, insistentemente hasta que se la concede y hablan y no se sabe de qué hablan, se saben las explicaciones que da Nieto y el ministro Zoido a propósito de esto. Eso nos lleva al soplo, a los soplos, que han sido varios, don Manuel, de los que ha gozado el señor Ignacio González una información de privilegio que dicen que le facilita a Mauricio Casals una magistrada. Le dice, oye, ándate con cuidado. Momento en el que Ignacio González usa el móvil a partir de ahí para pedir pizzas, pero para nada más. Lo cual lleva a que le entren por la noche en el despacho con una ganzúa a los de la UCO y le coloquen lo que en argot se llama una chicharra. Una chicharra. Y después de colocada la chicharra, también recibe soplo y entonces resulta que llama a una compañía para limpiar el despacho, pero que, en fin, que no encuentran la chicharra o que la encuentran y como ven el membrete de la Guardia Civil, a lo mejor se asustan. Pero es que esas chicharras no son como aquellas que aparecían en aquellos años, ¿eh? Sí. Ahora son cosas que pasan desapercibidas totalmente, te ponen incluso una grabadora en un botón, que tiene unos aparatos, unos artilugios. A lo que vamos, ¿quién le da tantos soplos y tanto privilegio? ¿Cómo gana tanto privilegio al fin y al cabo un presidente regional?
Eso es una pieza que no existe, es una pieza separada que la UCO le pide al juez que se abra para investigar cuáles son los canales y cuál es el pecado original del chivatazo, ¿no? No quiere investigar eso. No quiere investigarlo. Entonces, al final, lo que hay es lo que está grabado y que ha publicado Alejandro, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido ahí? Pues yo creo que por parte de los agentes de la UCO existe ese malestar, porque ellos, cuando apareció aquel chivatazo en la Púnica, llegaron hasta el final y a un compañero se lo llevaron por delante. O sea, que a un propio guardia civil se llevaron por delante y hicieron su trabajo, ¿no? En este caso, pues todo el mundo sabemos que ha habido ese chivatazo, hasta el punto, como ha contado antes Alejandro, que tuvieron que entrar dentro y colocar los micrófonos, ¿no? Entonces, eso es algo que se tiene que investigar. Yo me acuerdo de la época de los chivatazos en la Audiencia Nacional, se investigaron hasta el final. ¿Te acuerdas aquel de Rodríguez Colorado, no? Es que eso hay que... Sí, vamos a ver. Nosotros, por las informaciones que tenemos, situamos el primer queo, que se dice también en el argot, el primer soplo, el primer aviso de que les andaban investigando en octubre del año 2016. Ahí se produce una visita a España de un personaje muy secundario en esta trama, pero que es importante destacar. Es el abogado, se llama Diogo, y es el abogado de Sebastián Cristobán, que es el dueño de Misao. Que es el que ha depositado el dinero, o es el que tiene, perdón, mejor dicho, el que tiene el dinero en Suiza de la famosa compra de Misao. Entonces, este señor quiere hacer una operación con esa cuenta y las autoridades suizas le dicen que la cuenta está monitorizada. Saltan las alarmas. Entonces este abogado viene a España a reunirse con Edmundo Rodríguez Sobrino, un Edmundo Rodríguez Sobrino que ya llevaba meses cesado de sus responsabilidades al frente de Inasa, una de las filiales del canal. Le cesa después de aparecer Cifuentes en abril del 14. Después de aparecer, de 2016, después de aparecer en los papeles de Panamá. Por cierto, que ahí habría que destacar también que necesitó Cristina Cifuentes que apareciese en los papeles de Panamá para cesar a un tipo como Edmundo Rodríguez Sobrino. Lo digo a efectos de presentarse ante la sociedad madrileña como la heroína del caso Lezo, cuando cuanto menos deja algunas dudas, ¿no? Pero a lo que íbamos, y entonces este abogado brasileño se reúne con Edmundo Rodríguez Sobrino. Los investigadores creen que algo le diría de ándate con ojo, que no me están dejando mover la pasta con total libertad. Pero en el primer minuto, claro. Y luego está efectivamente esa conversación que se le interviene a Casals, donde dice, nos han dicho una magistrada amiga, está la sospecha de los investigadores. Mauricio Casals, sí, presidente de La Razón. Presidente de La Razón, y hombre fuerte de A3 Media, y hombre fuerte de A3 Media, y hombre con un acceso a los despachos del poder, incluyendo los de la Moncloa. Gracias a esto de la operación Lezo, tenemos una especie de exquisito sándwich que tenemos que agradecer y que da conocimiento político sobre la vida de este país, que tenemos que agradecer al príncipe de las tinieblas, a Mauricio Casals. ¿Lo tenéis previsto? Pues venga, cuando queráis. El sándwich al PSOE con La Sexta funciona de cine. Van a dar 2 universidades y ellos quieren aspirar a una. Es muy importante la operación. No estaría de más que se sepa por ahí que Planeta puede verse favorecido con una universidad privada. Porque, macho, ya les han dado bastantes cosas, ¿no? ¿Qué hijo puta es? Acojonante, sí, acojonante. Bueno, don Manuel Cerdán, usted que lleva muchos años en la pornografía de las grabaciones, ¿qué conclusiones sacaría usted? Lo digo para el que nos escucha desde un territorio donde no se produzcan estos episodios y tenga una visión más beatífica del mundo de la política. Pues mira, que de estética cero, zafiedad total. Esto de La Sexta nos ha salido de coña. Sí, y después ha levantado el voto del miedo, una que alimenta sensación, lo de Mariano Rajoy. Una sensación de impunidad. O sea, como nunca se han encontrado ante una situación extrema, actúan con una impunidad y con una alevosidad que es indecente, ¿no? Y yo creo que eso ha sido uno de los grandes aciertos de esta operación, ¿no? De bajarle los humos a más de uno y de ponerle por delante ese frontispicio con una letra enorme. Ya ven ustedes, cuidado, porque esto al final no sale gratis, ¿no? Ese lenguaje es un lenguaje... Bueno, también hay que decir que después a nosotros nos pillan unas grabaciones privadas, coloquiales o incluso de negocios, y algunos no pasaríamos por el tamiz
también de la sociedad, porque a veces decimos... Pero somos los mindundis nosotros. No, pero nosotros no estaríamos hablando de dinero, de corrupción, pero estaríamos hablando de otros temas más domésticos. Usted y yo mantenemos conversaciones de ursulinas, comparadas con algunas de las que hemos visto en este asunto. Por cierto, ¿cómo controlaba el nombramiento de jueces y de fiscales Ignacio González? Bueno, ahí yo creo que más que controlar lo que era es estar al hilo de algo que siempre se ha hablado, ¿no? Yo creo que la Operación Lezo lo que ha servido es para poner en negro sobre blanco muchas cosas que estaban ahí en la nebulosa. Y esta es una de esas conversaciones en las que él se enfada, Ignacio González se enfada y claro, no entiende cómo el Partido Popular, teniendo mayoría absoluta y gobernando en España, no puede poner al juez que le dé la gana. Y llega a decir, oye, pues si este juez te molesta, ponle a plantar cebollinos y trae a ese otro que es mucho mejor. Mándale ¿cómo es? A plantar cebollinos. No sé qué, a un teniente. A Calasparra creo que era. Sí. Le den por bueno, pues sí, eso. ¿No? Yo no creo que Ignacio González tuviese la capacidad para poner y quitar jueces, pero sí que pedía que lo hiciesen. Es más, recurría también al propio Mauricio Casals, sabiendo la influencia que él tenía en los despachos del poder, para, según los investigadores, conseguir inmunidad tanto mediática como judicial. Claro, la conversación que hemos escuchado ahí es entre Mauricio Casals y Edmundo Rodríguez Sobrino, para que lo escuche la gente y para ponerla en contexto. Toda la participación en la investigación del caso Lezo de los personajes de A3 Media, incluimos a Mauricio Casals y también a Francisco Maruenda, aunque se ha archivado esa parte de la investigación, era para algo así como salvar al soldado Edmundo, salvarle de todo lo que le pudiese afectar a esta operación. Él había sido presidente de INASA durante 10 años y por tanto tenía participación o responsabilidad, por lo menos en una de las piezas centrales, como es la compra de Misao, y al mismo tiempo era el consejero delegado de la empresa que edita La Razón. Es decir, como ellos dicen, y esto es textual, era uno de los suyos y había que salvarle. Y el salvarle pasaba porque Cristina Cifuentes no remitiese a la justicia la parte de la investigación que afectase a Edmundo. Y en esas conversaciones... La locuela que se va a enterar, ¿no? Eso es. La locuela que se va a enterar. No, y otros términos más groseros. Otros términos más groseros. Qué suerte han tenido algunos de que al instructor se le olvidara preguntar primero a Cifuentes si se ha sentido presionada e imputar después a Maruenda y a Casals, ¿eh? Han tenido algunos bastante suerte. A lo mejor lo han querido hasta resolver de una manera fastidiada. Pero sí, habéis hablado de jueces y de presiones a jueces. Hay otro sumario anterior, que es el del espionaje en Madrid, que dio mucho que hablar. Ahí sí que hay una verdadera trapisonda entre guardias civiles, entre policías, entre jueces también. Sí. En el tema de Cienpozuelos, en el tema de Valdemoro, hay actuaciones extrañas, hay operaciones. Sí. Vosotros también, no sé si habéis tenido alguna comisión de varias, ¿no? Esas las hemos tratado, igual que el canal venía de endeudamiento. Y aparecen ahí una cantidad de hechos. Los seguimientos eran de corrupción. En el que aparecen jueces, aparecen policías, aparecen guardias civiles. Y de hecho se les citó allí, han estado compareciendo. Pero a mí lo que me preocupa respecto a lo que ha dicho Alejandro es no que Ignacio González no pueda mover jueces, es que alguien pueda mover jueces. Eso es por lo que desde hace mucho, desde Ciudadanos, insistimos en esa necesidad de independencia, de reconocimiento de la carrera independiente judicial, de que sean ellos mismos los que se promuevan a sus propios compañeros. Con sus favoritos y sus no favoritos. Ahí Ignacio González le gustaba, por lo que hemos escuchado, le gustaba el fiscal Manuel Moix. Sí. Qué casualidad que el fiscal Manuel Moix es una persona que tuvo encima de su mesa en el año 2009 lo que hemos estado comentando antes de la concesión del campo de golf, la explotación del campo de golf a Tecnoconcret. Y Manuel Moix lo archivó exactamente con las mismas pruebas con las que ahora otro compañero suyo ha abierto una investigación. Porque con el tema del campo de golf, por ejemplo, está la famosa denuncia de esta trabajadora de vicepresidencia, bueno, en este caso... Uy, ese tema es maravilloso. Araceli. Ese tema es increíble. No quiero dar apellidos para no... Pero cuéntalo, porque ese tema es dantesco. Claro, es que esta señora, una trabajadora normal y corriente, pues se acerca a José de la Uz, entonces secretario de Ignacio González, y le da una carta que ha llegado a sus manos simplemente porque estaba abriendo una trabajadora del canal. Porque estaban en vacaciones y abría la correspondencia de sus jefes. Parece que es una labor bastante normal de una secretaria, o sea, hasta ese momento nada sospechoso, en el que se encuentra una carta manuscrita en la que se ve todo el procedimiento de cómo se van a incluir sobrecostes en unas determinadas obras para poder sacar dinero y con una empresa relacionada y tal. Esta mujer escala esa, por no entrar porque estamos en televisión y el tiempo ya sé que es oro,
queda bueno, intenta dárselo a Esperanza Aguirre, no coincide, o sea, las cosas como son, ella reconoce que no coincide con ella y entonces se lo da a José de la Uz, actual alcalde de Las Rozas y hombre de confianza de siempre de Salvador Victoria. Dependiendo de si hablamos de declaraciones en medios, él no se lo entregó, si hablamos de declaraciones, no se lo entrega en declaración judicial, se lo entregan declaraciones en medios, todo un poco confuso, y lo que está claro es que a partir de ese momento esa mujer entra en lo que podríamos denominar la senda de los elefantes. Ahora está muy de moda el móvil, ¿no? Pues es básicamente como la van llamando hasta que consigue desaparecer. Sorprendentemente, un caso muy parecido pasa este año en el Ayuntamiento de Las Rozas, que es con la interventora. Simplemente avisa de 47 supuestas ilegalidades en contrataciones. Ese mismo día tiene que ser evacuada del Ayuntamiento de Las Rozas por un SUMA, con una crisis de ansiedad y un amago de infarto. Y tampoco se le hace caso. Ahora casualmente se va a volver a abrir el caso de la serie, con las mismas pruebas, exactamente con las mismas pruebas que existen. ¿Y qué pasó con la nota finalmente? Nadie ha sabido nada y se archivó el caso. ¿Y la nota está en el sumario? ¿Está en la pieza? En esta en particular no, pero supongo que se incorporará en breve. Claro. Don Jesús, ¿cómo ve usted el futuro de Cristina Cifuentes? ¿Cómo ve usted el futuro de Esperanza Aguirre? Bueno, empezamos por la última. Es decir, hay que decir de Esperanza Aguirre que ha dimitido 3 veces. Una por motivos de salud y las otras 2 pues, por responsabilidad política, sin estar imputada ni investigada ni como se diga ahora. Entonces, bueno, pues eso yo creo que la honra, independientemente de los errores que ha cometido a la hora, primero, de elegir a sus colaboradores y, en segundo lugar, de no vigilarlos convenientemente. En cuanto a Cristina Cifuentes, bueno, yo creo que se le están intentando poner toda clase de pegas y de peros, pero, en fin, pues hasta ahora yo creo que no hay nada que reprocharle, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, el propio Ignacio González lo ha admitido en conversaciones que han sido grabadas, bueno, pues que él tuvo que tapar o tragarse el marrón, ¿no?, de la primera salida a Hispanoamérica del canal, y luego, pues, como has recordado antes, esta lo cuela, pues va y hace esta trastada, ¿no? Es decir, no sigue la tradición, ¿no?, de tapar estos pufos. Entonces, bueno, pues yo creo que ha actuado como tiene que actuar pues cualquier persona que tenga responsabilidad de gobierno y responsabilidad política. Futuro de Esperanza Aguirre, pues yo creo que ya después de esto, francamente... No hablaba del político, sino del frente judicial. A mí me cuesta creer que esos documentos que han desaparecido en el canal y que nosotros hemos tenido acceso a uno en OK Diario, durante tantos años, ese documento del 2002, 2003, 2009, Garrigue, Cuatrecasas, auditorías internas, todo eso la trituradora los ha ido eliminando, pero en todo ese tiempo, desde que Gallardón en el año 2001 empieza el proceso de la compra del canal, hasta que llega y desembarca el equipo de Nacho González en el canal, y después, incluso cuando llega, me imagino, la presidenta actual de la Comunidad de Madrid, que internamente no fueran informados de lo que había ocurrido a lo largo de todos esos años. Y si hay una ley de omertad, al final es una ley que se mantiene durante todos los presidentes de la Comunidad de Madrid. Bueno, por y cierto, eso es algo que los ciudadanos tienen que reflexionar. Por cierto, ¿no?, que se nos escapaba el papel del canal como pagadora de algunos servicios no precisamente vinculables al servicio de los madrileños y del agua. Claro, que el que le pone Isabel II al servicio del agua pública, ya eso no puede ir muy bien, ¿no? Pero en cualquier caso, Salvador Victoria y los pagos por limpiar la imagen de Ignacio González en Internet. Pues eso es la púnica, dentro de la púnica. Bueno, sí, pero Salvador Victoria, cuya mujer era miembro del Consejo de Caja Madrid Pensiones, y que es muy importante saber porque tenía terminado el BUP y había sido ayudante en una guardería, que eso es importante. Actual asesora en el Ayuntamiento de Las Rozas, casualmente. Bueno. No, lo digo por lo que nos costó después, lo de Caja Madrid. Pero date cuenta, lo de la púnica, vamos a ver, ¿qué presidente de gobierno, qué ministro, qué secretario de Estado, qué alcalde, bueno, en tu caso no lo sé, no ha utilizado
medios públicos para, de alguna forma, apoyar, aumentar su imagen públicamente. Es que no hay ninguno que se salve. Sí, ninguno. Si vamos a la mera figura... No hay nadie, nadie que no haya utilizado medios públicos, porque al final... Pero Manuel, ¿qué es un jefe de prensa? En este mundo en el que nosotros nos movemos... ¿Qué hacen los jefes de prensa? Llamar para amedrentarte, para meterte presión, para decir este párrafo quítamelo, ponme este... De ti, de mí. Claro, mensualmente. Por eso te digo que... Un más pequeño, hay una pequeña revista municipal y esa revista municipal es básicamente... Es propaganda. Pero desde la actual presidenta hasta el primer presidente. Que entre eso y no pagar la limpieza de las cosas que se publican en Internet y que pueden dañar la imagen del que preside el canal o del que preside la Comunidad de Madrid, hay una distancia. No, y lo que es irregular también es que Indra pague la factura y no la pague la Comunidad de Madrid con los fondos de los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Luego ahí eso es un atisbo de que Indra, si ha pagado de eso... Luego recibirá por algún lado. Por algo será, claro, ¿no? En fin, no, Jesús, pero es que, una hipótesis, ¿no? Digo, para que lo pensemos todos. Se encontró 1 millón de euros en el ático, en el altillo. El famoso instalador de líquidos. El instalador de Paco Granados. Sí. Todos dejamos los 1 millón de euros. Y luego resulta que faltaba 1 millón de euros para pagar a los proveedores de la campaña. Correcto. A lo mejor a Paco Granados le dio algún cabreo y ese 1 millón de euros que recaudó para el partido resulta que se quedó en el altillo de sus suegros. Bueno, ahora cuando salga de la cárcel lo puedes invitar al programa porque antes venía mucho. Cuando deja de ser secretario general. Bueno, Granados era un hombre habitual de las tertulias políticas, donde daba lecciones a todo el mundo sobre algunas cosas, ¿no? ¿Quién podía imaginar? Ahora, yo si hubiera puesto, recuerdo la cara que yo mismo puse cuando me enteré de lo que en realidad hacía Granados, y si usted me hubiera venido con una cuenta en Suiza de Granados, usted y yo hubiéramos ido, ¿sabe dónde? Al juzgado de guardia. Claro. Pero ese mismo día, es lo que se supone. Hizo, a ver si dices, es que se hizo. Hacer, es que ¿no? Hubo gente que fue a la policía y que fue a la Guardia Civil con esa cuenta. O sea, es verdad que hubo varias personas. No se tiene, vamos a, en primer lugar, punto primero, no, yo entonces no tenía la certeza ni podía saberlo. Si no quería arrinconarlo, no. Le digo lo que a veces no se va porque te puedes encontrar en vía de regreso con una querella por injurias y calumnias. Como la senda de los elefantes. Claro, es decir, es que esas cosas hay que medirlas muy bien. Un señor vino de Argentina a declarar como testigo en la causa contra la dictadura de Garzón y acabó en la cárcel después, como imputado de Estilingo era, ¿no? Estilingo, imagínate tú. Que se hizo el enfermo allí y dijo que le estaba dando... Acabó en la cárcel por colaborar con la justicia española, pero bueno. Don Jesús, usted además en alguna entrevista he visto que ha introducido una cosa un tanto escabrosa que no puedo por menos que preguntarle. Dice que la reacción de Esperanza Aguirre sobre Ignacio González, su protegido, etcétera, se debe al amor. No, vamos a ver. Es cierto que el amor ciega, pero no se trataba de un amor físico ni de un amor platónico. Creo que lo expliqué. A lo mejor no era la metáfora más adecuada, pero sí que explica bastante, ¿no? Porque es que a veces cuando se confía ciegamente una persona, pues solamente se ve lo que uno quiere ver de esa persona. Y lo que te vayan contando, bueno, pasa como con los cuernos. Es decir, pues por desgracia, el último que se entera o suele enterarse es el afectado, pero lo tiene delante y no lo ve porque no lo quiere ver o no lo quiere creer. Eso es lo que yo quise decir. Nosotros, yo tengo el recuerdo de estar cenando con una persona, compañera tuya de partido, donde contaban que ahí era habitual gente que fuese a Esperanza Aguirre a cuanto menos advertirle de que había gente en el partido, como podía ser Granados o como podía ser López Viejo, que llevaban un tren de vida muy superior al que le correspondía por su cargo político. Y que cuando antes nos estabas comentando la relación que había tenido ella, me he acordado de esa cena donde a mí me contaron que Aguirre lo que venía a decir era: aquí, si vienes a denunciar, tienes que venir con pruebas. ¿Tú qué eres, la Gestapillo? O decía, bueno, aquí todo el mundo tiene derecho a progresar. O sea, que nunca
cuando dice invigilando, es que de verdad tampoco tuvo mucha intención nunca de vigilar. Yo creo que Aguirre pasaba por ser una especie como de Thatcher en versión española y estaba a los grandes discursos de Estado. Y se le olvidó que solamente era una presidenta regional y que tenía que mirar otras cosas. Que le escribía los discursos que está sentado aquí en esta. Pero date cuenta, no tenemos más tiempo. Tenemos que empezar a dejarlo, a pensar en dejarlo, quiero decir, desvío de fondos públicos, más de 50 investigados, 6 causas, 6 separadas, abiertas, pendientes de que llegue alguien a la Audiencia Nacional y sustituya a Eloy Velasco. Lo dejamos aquí. Que tengan en lo que queda un feliz fin de semana.